Y vamos a ver el archivo. No, no. Ok, se llama planos y distancias. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver es cómo se construye un plano. Ok, vamos a tener aquí 3 vectores, vector 1, 2 y 3. Y a partir de 3 vectores y el vector genérico R, se construye la ecuación del plano. Y vamos a ver dos distancias, que va a ser la recta 1, que tenemos por acá, que atraviesa el plano en el punto pin. Vamos a ver dónde lo interseca. Y la distancia que está en anaranjado, 4, 1. Entonces, aquí tenemos que, dice, se requieren 3 vectores para generar un plano, los cuales deben ser linealmente independientes. Es decir, que el triple producto escalar sea diferente de 0. Ok, entonces nos van a dar 4 puntos. Y nos dicen 1. A ver, ¿dónde dejé acá? Entonces hay que calcular la ecuación vectorial del plano y la ecuación escalar. Luego 2, calcular la distancia mínima del plano origen. 3, calcular la ecuación de la recta normal que pasa por el origen y que perfora el plano. Calcular también el punto de intersección de la recta con el plano y la distancia mínima del punto 4 al plano. ¿Sí? Entonces, este es un ejercicio un poco más largo, donde vamos a mezclar rectas, distancias mínimas, donde vamos a utilizar las proyecciones, y quieren la ecuación del plano. ¿Ok? Bueno, este es el apunte que les voy a mandar. Este está así como muy bien hechecito. No le quiero mover. Nos van a dar 4 puntos. Y estos puntos primeramente los vamos a pasar a vectores. ¿Ok? Entonces, a ver cómo está. Distancia mínima. Está muy ordenadito. Pero viene el texto completo. Entonces, vamos a cambiar al archivo al otro archivo. Está más feito para explicar. Ok, entonces vamos a explicar. Este sí lo podemos rayonar a gusto. Y cómo empieza todo esto.
Vector 4, vector 41. Entonces, ok. Entonces, empezamos aquí. Vamos a ver que tenemos tres vectores, ¿sí? El vector 1, 2 y 3. De hecho, en muchas ocasiones solamente nos van a dar los puntos, que en este caso nos están dando 4 puntos. Ahí están. Tenemos 4 puntos. Y te dicen que calcules la ecuación del plano. Para la ecuación del plano nada más necesitamos 3. Entonces, el punto 1, 2 y 3 son los que vamos a transformar en vectores y los que vamos a usar para el plano. ¿Ok? Entonces, los vamos a poner en el plano. Aquí están. Tenemos esos tres vectores. Vector 1, vector 2 y vector 3. Estos tres vectores, para que puedan sostener al plano, deben ser linealmente independientes. Entonces hay que hacer el triple producto escalar, ¿sí? Nos tiene que dar diferente de 0. Si da 0, es que nada más forman una recta en el espacio, ¿sí? Entonces aquí tenemos que comprobar que los tres son linealmente independientes. Luego, una vez que tenemos eso, vamos a agarrar el vector 1 como el pivote a través del cual vamos a construir la ecuación del plano. ¿Ok? Y para construir esta ecuación del plano, vamos a calcular vectores libres. Entre el vector 1 y el vector 2, vamos a poner un vector libre que es el vector 1, 2, y este ya está sobre el plano, ¿sí? Esa es la ventaja, ya está en el plano. Y el otro vector libre va a ser el 1, 3, que también está sobre el plano. ¿Okay? Entonces ya tenemos esos dos vectores que ya forman parte del plano. Ahora, vamos a ocupar del vector genérico R. Porque el vector genérico R es el que me va a meter las variables. Entonces aquí tenemos R. Este vector genérico, sobre este vector, vamos a construir otro vector libre que va a ser el vector 1R. Estos tres vectores están sobre el plano. ¿Ok? Ya están encima del plano. Para calcular la ecuación, vamos a calcular un vector normal perpendicular al plano. Para esto voy a utilizar el vector libre 1, 2 y el vector libre 1, 3. Y necesito un vector normal, que de hecho se puede prolongar. Este vector normal me va a ayudar a calcular la distancia mínima, porque está totalmente vertical. Este se calcula multiplicando el vector 1, 2
cruz vector 1, 3. Y a partir de este vector normal, vamos a poder calcular la ecuación del plano. ¿Ok? Entonces, vean, realmente es a partir de 3 vectores que construimos la ecuación del plano, ¿sí? 3 vectores del vector 1R. De ahí sacamos 3 vectores libres, que son los verdes, que ya están sobre el plano. Y con esos vectores libres, el 1, 2 y el 1, 3, calculamos un vector normal que es perpendicular al plano, que se calcula multiplicando con un producto cruz el vector 1, 2 y 1, 3. Con eso vamos a sacar la ecuación del plano. Luego, ay, caray. Luego vamos a calcular la ecuación mínima. Para eso necesitamos la normal. Vamos a sacar la ecuación mínima, más bien la distancia mínima del plano, ¿sí? ¿Cuál es la distancia mínima a la que se encuentra? Ese es lo siguiente que vamos a sacar. Y luego nos van a dar una recta que parte del origen y que perfora el plano en un punto. ¿Sí? Esta es una recta. Y esta recta parte del origen y pasa por abajo, sí, por abajo ya va a perforar. Tenemos esa recta. Entonces vamos a calcular este punto de intersección. Y finalmente vamos a tener un vector que está totalmente fuera del plano, que es el vector 4, porque nos dieron 4 puntos. Y quieren que calculemos la distancia mínima. Entonces, este vector 4, para poder calcular la distancia a la que se encuentra en el plano, lo vamos a hacer a través del vector libre, vector 1, 4, donde seguimos agarrando el vector 1 como pivote. Y ese vector 1, 4 con una proyección nos va a dar la distancia. Entonces, dicho esto, vamos a empezar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el triple producto escalar, ¿sí? Entonces, tenemos tres vectores que van a dar origen al plano y que deberán ser linealmente independientes. Ok, entonces voy a tomar mis 3 puntos, solamente los 3 puntos que tengo. Ahí está. Les voy a tomar el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Y voy a hacer el triple producto escalar primeramente, ¿sí? Aquí voy a poner menos 4, menos 4, 4, menos 2, 1, 7 y 1 menos 1, 6. Y debe ser diferente de 0. Aquí ahorita no lo voy a hacer, pero si observamos los números, vamos a observar que no son paralelos, ¿sí? Acuérdense que para saber si son paralelos, lo que tenemos que hacer es ver si son múltiplos. Entonces, por ejemplo, el primero pues no es múltiplo de ninguno. ¿Sí? No,
Si multiplicamos por 2 el segundo, te da 2 por 2. Aquí 2 por 2 te da el menos 4, pero 2 por 1 ya no te da el segundo valor. Entonces no es múltiplo. El de abajo, el último, si fuera por 4, 4 por 1, menos 4 más bien. Menos 4 por 1 sería menos 4. Menos 4 por 1 me daría 4 positivo. Aquí ya el signo cambió. 4 por 6, 24. Entonces, así a ojo de buen cubero, sin hacer ahorita el triple producto escalar, son linealmente independientes, ¿ok? Entonces, en general, en los exámenes sí tendrías que calcular el triple producto escalar y demostrar que realmente no son independientes. ¿Sí? Independientes, acuérdense que es que cada uno tiene una dirección diferente. Si nos da igual a 0, significará que el vector 1 y probablemente el vector 2, como son iguales, lo único que van a hacer es un plano donde se puede sostener una recta nada más, ¿sí? Entonces, me tiene que dar diferente de 0. Esa es la primera. Sale. Entonces, vamos. Qué carraspera traigo. Entonces, empezamos. Ya vimos que son linealmente independientes. Y lo que vamos a hacer ahora es que nuestros vectores, el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4, los vamos a transformar a vectores. ¿Sí? Entonces, aquí está vector 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo los transformé? Nada más les cambié la notación, ¿sí? A vector. De punto lo cambié a vector. ¿Dudas hasta ahí? No. No, maestro. Muy bien. Ahora, como dijimos, tengo que agarrar un vector para hacer todos los cálculos. Tienes 4. ¿Cuál vas a agarrar? Pues en realidad cualquiera. Cualquiera puede servir. Pero tradicionalmente siempre vamos a agarrar el vector 1. Este va a ser como un pivote, ¿sí? Haz de cuenta que es un pivote. A partir de este vamos a construir todo. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es construir los vectores libres. Entonces, ¿cuáles vectores libres? Los que habíamos pintado en verde. ¿Ok? Entonces, vamos a construir a partir del pivote el vector libre 1, 2 y el vector libre 1, 3. Y después vamos a ver también este genérico que es 1R. Estos son los que están sobre el plano. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? Entonces tenemos aquí vectores libres. ¿Ok? El vector libre 1, 2 se calcula restando el 2 menos el 1. Yo aquí también puedo sacarlo del dibujo. Si observamos el dibujo, voy a poder ver que está el vector 1, aquí está, que parte del origen. A continuación está el vector libre 1, 2, este es el vector libre 1, 2, y la resultante vendría a ser el vector 2, ya que parte del origen al extremo del último vector. Entonces forma un polígono. Aquí lo que veo es que si sumo el vector 1 más el vector 1, 2, me va a dar el vector 2.
Y si despejamos el vector 1, 2, pues es igual al vector 2 menos el 1. Siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, el vector libre es restar el vector 2 menos el 1. Entonces, me regreso acá. Y aquí tenía el vector 1 más el vector libre es igual al vector 2. Por tanto, el vector 1, 2 es igual al 2 menos el 1. Hacemos la operación, sustituimos vector libre 1, 2. Es el vector 2 que tenemos aquí, que es 2, 1, 7, menos el vector 1, que es el pivote, que es 4, 4, 4. ¿Sí? Hacemos esta operación y nos va a quedar en esta operación menos 2 menos 2 menos 2 menos 4, ahí cambia el signo, me va a dar 2 positivo. 1 menos 4 me va a dar 5. Y 7 menos 4 me va a dar 3. Ese es el primer vector libre. ¿Sí? Ya lo tengo. Ahora vamos con el otro vector libre, con el vector libre 1, 3. ¿Ok? O sea, vamos con el vector libre 1, 3. Entonces, el vector libre, aquí lo tenemos. Primero tenemos el vector 1. A continuación está el 1, 3. Y la que funge como resultante es el vector 3. ¿Sí? Entonces, esto sería que sumamos el vector 1, el vector 1, 3, es igual al vector 3. Por tanto, el vector libre es el 3 menos el 1. Siempre es el más grande menos el más chico. ¿Ok? Vale. Entonces, ya tenemos cómo calcular el vector 3. Entonces, lo tenemos de este lado. Y tenemos el vector 1 más el vector libre 1, 3 es igual al vector 3. El vector libre siempre va a ser entonces 3 menos el 1. ¿Sí? El vector libre 1, 3 es, el 3 es 1 menos 1, 6. Y este es el 1, que ya vimos que es 4 menos 4, 4. Hacemos nuestra resta. Vamos a restar 1 menos 4, pues te da 5. Menos 1 menos 4 te da 3. Y 6 menos 4 te da 2. Y ya tengo mis dos vectores libres que están sobre el plano. ¿Ok? Ahora, ya con estos dos libres pasamos a la siguiente parte, que es calcular el vector normal. ¿Ok? Sale. Entonces, en nuestro plano vamos a sacar este vector que es perpendicular. Tengo el vector libre 1, 2 y tengo el vector libre 1, 3. Y lo que queremos es un vector que sea totalmente perpendicular y que está sobre el plano. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a hacer el producto cruz entre el vector libre 1, 2 y 1, 3. ¿Ok? Entonces, el primer renglón pues es IJK. Luego tenemos el vector 1, 2, 2, 5, 3 y el vector 1, 3, 5, 3, 2, que son los que obtuvimos acá arribita.
Y ahí están nuestros dos vectores. Entonces, haces tu producto punto, sería tu producto cruz. Primera fila, primera columna, 5 por 2, 10, 3 por 3, 9, cambia el signo, que multiplica a la I. Ajá, que aquí la tenemos. Ahí está, la primera. Continuamos con el producto cruz. Primera fila, segunda columna, ¿sí? El signo es menos, no se nos olvide el signo menos de una vez. Hacemos la multiplicación, 2 por 2, 4, 5 por 3, 15, pasa negativo, y lo multiplicamos por J, que está por J, y su signo negativo, que no se nos olvide. Y la última, pues es primera fila, tercera columna, multiplicas 2 por 3, 6, 5 por 5, 25 negativo, que multiplica acá, que es positivo. Entonces ya tienes tu producto cruz, haces tu simplificación, 10 menos 9 te queda 1 en I, 14, queda 4 menos 15 te queda 11, te queda menos 11, pero multiplicado por el signo menos te da un signo positivo, más 11J, y luego 6 menos 25 te da menos 19K. Ya tenemos la normal. ¿Ok? Esta normal nos va a ayudar a calcular entonces la ecuación de la recta. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo la normal en notación estándar. Y a esta normal que acabamos de calcular, pues de una vez le vamos a calcular el módulo, porque vamos a hacer una proyección más adelante. Entonces, de una vez le sacamos el módulo, que nos da 21.97. ¿Ok? Y ahora sí vamos a lo siguiente. Entonces ya tenemos la normal y tenemos los vectores libres. Ajá. Ahora es tiempo de meter las variables, que es el vector R. Entonces el vector R, aquí vamos a regresar al dibujo, es este vector. Es el que va a meter la variable x, y, z. ¿Sí? Aquí quitamos esto. Es tu vector genérico x, y, z. Este también, junto con el vector pivote, el pivote siempre es el 1, construye el vector libre 1R. Si te fijas entonces aquí, para construir este vector libre, tenemos que es el vector 1, a continuación está el vector libre 1R, y el que funge como resultante es el vector R, y siempre agarrando como pivote el vector 1. Entonces R va a ser igual al vector 1R, más bien el vector libre 1R va a ser igual a R menos B1. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profesora. Ok, sale. Entonces, nos regresamos. Ahí está.
De repente está como lento mi board, no sé. No reacciona como yo quiero. Tengo que esperar. Tengo la pantalla negra, entonces dejen ver que responda esto. Ya. Y de repente no sé por qué se pone así de caprichoso. Bueno, sale entonces. Estamos en que si al vector 1 le sumamos el 1R, nos da R. Y que el vector 1R pues va a ser R menos B1. ¿Ok? Pues ahí tenemos el vector libre 1R. Y aquí tal vez me valga la pena regresarme. A ver cómo lo puse. R menos B1. Ahí está, R menos B1. Sí, estamos bien, ¿sí? Ahora, vamos a hacer las siguientes consideraciones. Tenemos nuestro vector normal. ¿Ok? Este es el vector normal, que es totalmente perpendicular al plano. El vector 1R es este, está sobre el plano. Está sobre el plano igual que el vector libre 1, 2 y el vector libre 1, 3. ¿De acuerdo? Tengo el vector libre 1, 2, el 1, 3 y el 1R. Están así, 1R, 1, 2 y 1, 3. Y el vector normal, pues es este. Es perpendicular a los tres, de hecho. ¿Ok? Pero en este caso, el vector libre 1R está sobre el plano y es perpendicular a la normal. Entonces, primera consideración, el vector 1R está en el plano. Ya lo vimos. La 2, el vector normal es perpendicular al plano. Por tanto, si yo hago el producto punto A punto B, que es igual al módulo A módulo de B coseno de teta, lo que va a suceder es que si yo sustituyo A punto B por la normal punto P1R, pues va a ser igual al módulo de la normal por el módulo de el vector 1R por el coseno de 90. ¿Estamos de acuerdo? Aquí nada más sustituí. ¿Qué es lo que estoy sustituyendo? Estoy sustituyendo los dos vectores, que es el normal y el 1R. Pero el coseno de 90, cuando el ángulo es de 90, el coseno de 90 vale 0. ¿Sí? Entonces, el producto punto, cuando el ángulo es de 90, vale 0. Por tanto, el producto punto n punto B1R es igual a 0. ¿Sí? El producto punto entre la normal y el vector libre 1R vale 0. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Tómense su café, un pellizco en el cachete, díganme sí o no. Sí, profe. Es unas cachetadas, un pellizco ahí. Dale. Ahí está. Entonces, como son perpendiculares, el producto punto vale 0. Y a partir de esto vamos a calcular la ecuación, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que vale 0 ese producto entre la normal y el vector 1R. Lo que vamos a hacer es que el vector 1R
este vector 1R es el que tenemos acá arriba. Y el vector 1R dice que es R menos B1. Entonces, lo vamos a sustituir aquí. Entonces, nos queda la normal punto R menos B1 igual a 0. ¿Sí? Lo único que hice fue sustituirlo. Ya lo sustituimos. Ahí está. Lo que voy a hacer es multiplicar, hacer esta multiplicación. Pues vamos a multiplicar la normal punto por R, que queda N punto R. Luego el signo menos, le ponemos aquí menos. Y luego la normal punto por B1, este queda la normal punto B1 igual a 0. Con esta ecuación voy a pasar n punto B1 del otro lado. Y resulta que esta ecuación es la ecuación vectorial del plano. ¿Ok? Entonces, así se calcula con el vector libre 1R y el vector normal. Y el vector, los vectores libres que se calcularon utilizan el pivote, que es el vector 1, el vector normal, que para calcularlo utilizamos el vector libre 1, 3 y 1, 2, y el vector genérico R, ¿sí? Entonces, quedamos, tienes tres vectores que son linealmente independientes. Este vector 1, vector 2 y vector 3. El vector 1 siempre va a ser tu pivote, de ahí vas a calcular el vector libre 1, 2 y el vector libre 1, 3. Y vamos a tener siempre el vector genérico R, con el que vamos a calcular el vector 1R. Con estos vectores anaranjaditos, que son los libres, calculamos la normal. Y entonces, con estos datos que vienen a ser básicamente el vector libre 1, 2 y 1, 3, calculamos la ecuación vectorial del plano. Me deja borrar ahora. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? No, maestra. No, profe. Maestra, ¿siempre va a tener el mismo valor de coseno de 90? Sí, porque como es perpendicular al plano, siempre va a dar 90. Un vector normal, cuando lo calculas, siempre va a estar a 90 grados. Entonces siempre te va a dar 0, porque siempre va a estar a 90 grados. Porque es normal, es un vector normal, y un vector normal es perpendicular por definición. Ok, maestra, gracias. ¿Ok? Sale, entonces, continuamos. Ya se desconfiguró esto. Ya valió. Déjenme cerrarlo. Ya cuando hace eso es que ya se desconfiguró. Vamos a trabajar con el otro. Con el bonito.
¿Sale? Entonces ya tenemos la ecuación vectorial del plano. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a sustituir, ya tenemos los datos. Vamos a sustituir la normal, que nos dio 1, 11 menos 19. Eso era lo que teníamos acá arriba. Sí, aquí nos había dado 1, 11 menos 19. Entonces, este vector lo vamos a sustituir. Ahí lo tenemos. Luego dice punto R. R es el vector genérico X, Y, Z. Dice igual a la normal, o sea, volvemos a escribir la normal. Punto el vector 1, que es el pivote, que era 4, menos 4, menos 4, 4. ¿Ok? Y esta se llama ecuación vectorial del plano. ¿Por qué se llama ecuación vectorial? Pues porque tiene aquí 4 vectores. Uno, el R, otra vez la normal, y el vector inicial. Entonces esta se llama ecuación vectorial del plano. Si hacemos la operación que nos marca aquí, al hacerla, nos va a dar la ecuación escalar. Entonces vamos a hacerla. Vamos a hacer la operación. Entonces multiplicamos I con I. 1 por X. 1 por X te queda X. 11 por Y te queda 11Y. Menos 19 por Z te queda menos 19Z. ¿Sí? Entonces ya está. Del lado izquierdo el producto punto. Del lado derecho 1 por 4. 1 por menos 4 te da menos 4. 11 por menos 4 te da menos 44. Y 19 por 4 te da menos 76. Entonces, ya hicimos este producto punto. Hacemos la operación. Aquí era menos 76 y 44. Y nos queda X más 11Y más 19Z igual a menos 124. Y si te fijas aquí, ya no hay vectores. Esta es una ecuación escalar del plano. ¿Sí? Ya no quedó ningún vector. Quedó una ecuación normal, una ecuación escalar. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profesora. No sé. No. Ok, queda 44. Y menos 76. Vale. Pues ya tenemos la ecuación del plano. Ahora, nos dicen, calcula la distancia mínima del plano al origen. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. El vector normal que calculamos nos va a servir para calcular la distancia mínima. Vamos a utilizar el vector 1 que está chueco, ¿sí? Esta línea gris es el plano, ¿sí? Es como un techo. Entonces, este es un techo sobre el que está, este es tu plano, ¿ok? El vector libre está por abajo, no el vector libre, el vector 1 es tu pivote, este es el que vamos a utilizar, y el vector normal. El vector normal es perpendicular y es un vector que está perpendicular a todo el plano, o sea, yo lo puedo mover a cualquier parte del plano. A lo mejor el vector original normal es este, ¿sí? Y es un vector que se proyecta además hacia arriba y hacia abajo. O sea, no es que tenga un tamaño en especial, lo puedo proyectar hacia arriba y hacia abajo. Y
es normal, es perpendicular a cualquier parte del plano. Entonces yo lo puedo mover a donde se me dé mi gana. Sigue siendo perpendicular al plano. ¿Ok? Entonces nosotros lo pusimos aquí abajo. ¿Sí? Entonces lo voy a mover aquí. Ese va a ser el vector normal. Y lo que vamos a hacer es proyectar el vector 1 sobre esta normal para que me dé esta distancia que es la que me están pidiendo, que es la distancia mínima del plano al origen. ¿Se acuerdan que quedamos que la distancia mínima es la distancia más corta? Porque si yo le saco el módulo al vector B1, pues esto en realidad corresponde a una distancia. ¿Sí? Y yo tendría que sacar esta otra distancia y podría sacar esta otra o acá. Todas son distancias, pero quiero la distancia más corta. Y la distancia más corta es proyectando el vector 1 sobre el vector normal. ¿Sí? Entonces vamos a sacar la proyección. Dice, la normal es perpendicular en cualquier parte del plano. ¿Vale? Es lo que dijimos. Entonces vamos a sacar distancia mínima, va a ser la proyección del vector 1 sobre la normal. Es decir, es el vector 1 punto dirección de la normal, o sea, el vector 1 en dirección de la normal. Ahí está el vector 1 en dirección de la normal. Entonces vamos a hacer esas operaciones. Entonces, el producto punto, que aquí ya no lo puse, entre el vector 1 y el vector normal, nos da menos 124. ¿Sí? El vector 1 es el menos 4, menos 4, 4. Y el vector normal es el que teníamos acá arriba, que era 1, 11, menos 19. ¿Sí? Vean, aquí está. Este es el vector normal, 1, 11, menos 19. Y el vector inicial es 4, 4, 4. De hecho, ya teníamos aquí el producto punto. Este es el producto punto. Esta es la normal y este es el vector inicial y esto nos dio 124. Ok, entonces el vector 1 punto normal da un valor de 124. Ya lo tenemos. Ya había que hacerlo. Entre el módulo de la normal, que ya lo teníamos arriba y que nos dio 21.97. Entonces la distancia te da menos 5.64. Pero como las proyecciones son valores absolutos, te queda positivo. Distancia mínima 5.64 unidades. ¿Qué unidades? Pues no sé si son metros, centímetros, pulgadas, pies. Son 5.64 unidades. ¿Ok? Y con eso tenemos lo primero que nos dijeron, la distancia mínima. ¿Dudas de la distancia mínima? ¿Vamos bien? Por el momento no. Sí, maestra, vamos bien. Ok, ahora, los siguientes nos dicen, calcular la ecuación de la recta normal que pasa por el origen y que perfora el plano. Y calcular el punto de intersección de la recta con el plano. Ok, entonces nos regresamos a nuestro dibujo. Y la que quieren es la recta 1, esta de acá. Parte del origen y atraviesa el plano. ¿Ok? Entonces,
Vamos a ver, y además quieren el punto de intersección, donde lo perfora. Sale, entonces. Ahora, fíjate aquí un detalle. Dice la recta normal. O sea, esta recta va a ser perpendicular al plano. Entonces, en tu ecuación de la recta, el vector inicial va a ser el origen, que es 0, 0, 0, y la dirección que va a llevar esta recta es la normal. ¿Sí? Entonces, dice que parte del origen, ese es tu vector inicial, y que es calcular la ecuación de la recta normal, o sea, es perpendicular al plano. Entonces, la dirección es la normal. Entonces, al sustituir, ya cuando sustituimos, pues te queda esta ecuación, que es la ecuación vectorial. La desarrollamos, ¿sí? Nos queda que multiplicamos t por 1, te queda t por 11, te queda 11t, y t por menos 19, menos 19t. Ahí está. Y siempre le vamos a calcular hasta las paramétricas. ¿Ok? Porque las paramétricas son bien útiles. Entonces, vas a calcular la ecuación vectorial, la desarrollada, y de una vez las paramétricas. Y entonces es x con x, te queda x igual a t, y con y igual a 11t, luego z con z, z igual a menos 19z. Sale, aquí están 3 ecuaciones de la recta. Ya las simétricas no necesitas calcularlas, nada más hasta las paramétricas. ¿Sí? Entonces aquí ya están las paramétricas. Ahora, lo segundo que preguntó es ¿en qué punto atraviesa la recta el plano? ¿Ok? Entonces, ¿dónde atraviesa el plano? Para esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo la ecuación del plano y tenemos la ecuación de la recta. En el punto de intersección se junta la ecuación del plano y la ecuación de la recta, ¿estamos de acuerdo? Justo aquí, la ecuación de nuestra recta y la ecuación del plano se cruzan. Entonces, en base a este dibujo, sabemos que el punto de intersección es donde la recta cruza la ecuación del plano, cruza el plano. Entonces, lo que vamos a hacer es, con la ecuación escalar del plano, que es esta, y las paramétricas, que son estas que tenemos acá, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir las paramétricas en la ecuación del plano. Vamos a meter la recta en la ecuación del plano para encontrar el punto de intersección. Entonces, vamos a hacerlo. Para eso necesitamos las paramétricas. Entonces, fíjate, la ecuación dice que empieza con x, ¿no? X. X en la paramétrica es igual a t. Entonces, esta t la vamos a meter acá en lugar de la x. Entonces ya tenemos la primera t. Luego dice 11y, pero y vale 11t. Entonces este 11t lo vamos a meter donde dice y. Entonces nos queda 11 por 11t. ¿Ok? Luego la tercera dice menos 19z, pero z vale 19t. Entonces
esta la vamos a meter aquí. Entonces me va a quedar el 19 por z, pero z vale 19t. Igual a 124. ¿Estamos de acuerdo? Sustituí la ecuación de la recta en la ecuación del plano. Y hago esta operación. ¿Sí? Entonces, aquí te va a quedar t. El otro término es 11 por 11 por t. Y luego menos 19 por menos 19 por t. Si te fijas, nada más te queda todo en función de t. Entonces te va a quedar 483t igual a menos 124. Aquí me faltó este signo. Menos 124. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Entonces, ya que tenemos esto, pues lo que tenemos que despejar es el valor de este tiempo. Y este tiempo te da menos 0.25 segundos. Ese es un tiempo. Cuando despejas t es tiempo y está en segundos. ¿Qué es este tiempo que calculamos o que nos salió aquí? Pues es el tiempo en que perfora la recta del plano, es lo que se tarda en perforarlo, menos 0.25 segundos, o sea, es en el pasado. Antes de ahorita, a menos 0.25 segundos, esa recta perforó el plano. Lo que les decía que estamos jugando un poco con el tiempo, ¿sí? Entonces, en el pasado, ¿sí? No, o sea, no vamos a regresar a la época de los dinosaurios, ¿no? O sea, nada más es aquí menos 0.2 segundos, un instante muy breve, esa recta perforó el plano. Entonces ya lo perforó, pero yo no quiero el tiempo de perforación, quiero las coordenadas de perforación. Entonces, con este tiempo vamos a sustituir en las paramétricas. ¿Ok? Entonces sustituimos el tiempo en las paramétricas. ¿Cuáles? Pues las de nuestra recta, estas que tenemos acá arriba. Por eso calculamos las paramétricas. Aquí tengo el valor de X, de Y y de Z, que me van a dar el punto de intersección al sustituir el tiempo. Entonces, sustituimos el tiempo y nos queda que X es igual a menos 0.25, en este caso segundos, en ese tiempo lo perfora en Y, es en menos 2.75 y en Z en 4.75. Y lo acomodo como punto de intersección y ese es el punto en el cual la recta perfora el plano. ¿Dudas? No, profesora. Sí, No, bueno, maestra. Muy bueno. Aquí sí tengo una duda. ¿El vector Sí. inicial siempre va a ser 0,0,0? En el caso de la recta, en este caso nos dijeron que pasaba por el origen, ¿sí? Aquí decía que pasa, aquí. Aquí en el ejercicio decía que en el origen, pero podría pasar que pasa por el vector 2, 1, 3. Entonces aquí tendríamos que sustituir 2, 1, 3 y aquí sería 2, 1, 3 y sería una recta diferente, ¿sí? Aquí tendríamos que sustituir este vector y aquí nos quedaría una ecuación más compleja, x, y, z igual a 2 más t, 1 más 11t y 3 menos 19t. Menos 19t.
Por ejemplo, con ese vector cambiando el origen. Lo que habría que hacer es entonces, con esta ecuación que es más compleja, se hace exactamente lo mismo. Sustituimos en la ecuación del plano, pero ahora te van a quedar estas ecuaciones. Estas ecuaciones quedarían x es igual a 2 más t, y igual es 1 más 11t, y z es igual a 3 menos 19t, por así decirlo. Y estas paramétricas para calcular la ecuación del plano, tendríamos que sustituirlas aquí en x, en y y en z, ¿sí? Y nos quedarían estas ecuaciones, son las que meteríamos adentro del plano. Se hace un poco más larga la ecuación, pero se resuelve, porque en realidad tenemos una variable que es el tiempo. ¿Sí queda claro? Entonces, Sí, gracias, maestro. aquí porque decía que era el origen, pero igual y puede ser otro vector y se hace exactamente lo mismo, nada más que queda un poco más grande la ecuación. Sale. La número 4. Calcula la distancia del punto 4 al plano. Sale, entonces. El plano es el que está en gris. Este es el plano. ¿Ok? Y yo tengo el vector, este vector 4 que está fuera del plano. No lo está tocando, está fuera. ¿Ok? Está por ahí, por abajo, por decirlo así. Entonces, lo que quiero es calcular la distancia del punto 4 al plano. Para calcular esta distancia, lo que hay que hacer es calcular un vector libre, que es el vector 1, 4. Más bien es el vector 4, 1. Que va del vector 4 al vector 1. Y posteriormente, con la normal, ¿sí? Sabemos que la normal es perpendicular al plano. Voy a poner aquí en otro color. Esta es la normal, es perpendicular al plano. Pero sabemos que la normal se puede mover a cualquier parte del plano. ¿Sí? Entonces yo la puedo mover a cualquier lado. Todas son normales. Entonces la voy a poner aquí. La voy a mover aquí. Y lo que voy a hacer es proyectar el vector 4, 1 sobre la normal. Para que me dé esta distancia. ¿A qué distancia está el vector 4 del plano? Esa es la pregunta. No me están preguntando del origen, me están preguntando a qué distancia está el punto 4 del plano. ¿Sí? Entonces, esa es la distancia. Entonces, para calcular esta parte, hacemos la sumatoria del vector 4. A continuación está el vector 4, 1 igual al vector 1. O sea que el vector 4 es ahora el vector 1 menos el 4. Fíjate cómo está aquí, al revés. No es el 4 menos el 1, sino el 1 menos el 4. Hago la operación. Tengo el vector 1 menos el vector 4 que nos habían dado originalmente, que no usamos, que es el 2, 2, 2. Hacemos la resta y me queda que el vector libre 4, 1 es menos 6, menos 6, 2. ¿Sí? Es esa resta que está arriba. Ahora voy a sacar la distancia mínima y es la proyección, dijimos, del vector
4, 1, aquí es vector 4, 1, sobre la normal, o sea, el vector libre en dirección de la normal. Sí, aquí lo tienes en tu dibujo. Quiero el vector libre 4, 1 en dirección de la normal. ¿Sí? Vamos a hacer esta proyección. Entonces, el vector libre va a ser vector libre punto la normal, que te da un valor de menos 110. Aquí está. Tengo el vector libre, que es menos 6, menos 6, 2. La normal 1, 11, menos 19, multiplicas 6 por 1, te da menos 6 por 11, te da 66, y 2 por 19 te da 38, total 110. ¿Ok? Entonces sustituimos ese 110 entre el módulo de la normal, que sabemos que es 0.27, y te da resultado 5 unidades. ¿Ok? Esa es la distancia que hay del vector 4 al plano. De ahí se acaba el ejercicio. ¿Sí quedó claro? Sí, Sí, maestra. profa. Sí, quedó claro. Ok. Pues entonces, eso sería todo. ¿Sí? Les voy a subir el apunte, que sé que está bien ordenadito, y el ejercicio, que es más o menos calcular lo mismo. ¿Sí? Casi siempre es calcular la distancia mínima del plano al origen, esa es una. La 2 es cuando tienes una recta, ya sea que pase por el origen o no, como lo preguntó su compañero, y calcular el punto de intersección. Entonces, para el punto de intersección, siempre tienes que calcular el tiempo de intersección, que te puede salir negativo o positivo, o sea, en el pasado o en el futuro. Y con ese punto de intersección, pues ya lo tienes. Y la última es cuando hay un punto fuera. ¿Ok? Entonces tienes un punto fuera del plano y utilizas una proyección para calcular. Casi siempre se utilizan las proyecciones para calcular las distancias. Hay una ecuación en los libros para calcular distancia. También se puede utilizar. Utilizas 2 puntos y calculas la distancia entre los puntos. También se puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, la distancia mínima pues sería entre el inicio, el vector inicial, y un punto en el plano, que puede ser el vector normal, que es el perpendicular, y calculas la distancia mínima. O haces una proyección, ¿sí? Aquí el método fue utilizar la proyección, porque todo se deduce, no necesitas la fórmula. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestra. No, maestra. No, maestra, todo bien.